Jamás imaginé que convertirme en madrastra me llevaría a este punto. Cuando me casé con el padre de Matías, era consciente de que no sería fácil, especialmente para Matías. Él había perdido a su madre recientemente, y lo último que deseaba era asumir un papel que le resultara tan extraño. Matías mantenía su distancia, resguardándose en su cuarto como si las paredes fueran su refugio. Tocaba su puerta de vez en cuando, ofreciéndole algún refrigerio o invitándolo a cenar, pero siempre rechazaba la invitación. Esa situación me generaba una profunda tristeza. Estaba allí para contribuir a formar una nueva familia, pero la sensación de estar entrometiéndome en su dolor era inevitable. Sin embargo, una noche tormentosa todo cambió. Se fue la luz, dejando la casa completamente a oscuras. Escuché a mi hija pequeña, Natalia, lloriqueando en la sala de estar. Hice lo mejor que pude para calmarla, aunque podía percibir que la tormenta la asustaba. En ese momento oí un ruido en el pasillo. Matías, lo llamé suavemente. Ven aquí, podemos esperar juntos. Para mi sorpresa, se acercó a nosotras. Encendimos velas y comencé a narrar historias de mi infancia, anécdotas llenas de risas y aventuras. Mientras veía cómo los ojos de Matías se iluminaban, sentí que surgía una conexión entre nosotros, algo que jamás hubiera previsto. Compartimos temores, sueños y poco a poco las barreras que Matías había erigido comenzaron a desmoronarse. Mientras la tormenta arreciaba afuera, sentí que algo se transformaba en mi interior. Matías ya no era simplemente mi hijastro, era un joven que afrontaba su duelo, y en ese instante no deseaba otra cosa más que ser un apoyo para él. Pero esa cercanía trajo consigo complicaciones. Comencé a notar cómo Matías me miraba, cómo sus ojos permanecían fijos en mí un poco más de lo habitual, cómo reía con mis chistes y cómo nuestras conversaciones adquirían un peso que no había anticipado. Intenté apartar esos pensamientos, convencida de que solo era fruto de la vulnerabilidad compartida entre nosotros. Una noche, mientras Matías dormía en el sofá, me senté en un sillón cercano. Lo observé con el corazón cargado de una mezcla de afecto y preocupación. Se veía tan tranquilo, inmerso en sus sueños, y me di cuenta de cuánto deseaba proteger esa inocencia. No obstante, cuanto más lo observaba, más enredados se volvían mis sentimientos. Conforme los días pasaban, la tensión entre Matías y yo crecía. Era como caminar sobre una cuerda floja, intentando equilibrar mi papel como su madrastra con la fuerte conexión que habíamos forjado. Cada risa compartida, cada mirada prolongada estaba impregnada de una carga emocional, haciéndome cuestionar los límites que siempre había considerado firmes. Una tarde, encontré a Matías sentado en el porche, contemplando la puesta de sol en tonos vibrantes. Me senté a su lado, sintiendo el aire pesado con palabras no dichas. Mientras charlábamos sobre temas cotidianos, la escuela, las travesuras de Natalia, percibí nuevamente esa atmósfera cargada como si hubiese electricidad en el ambiente. ¿Alguna vez has pensado en comenzar de nuevo? Pregunté suavemente. Él me miró con seriedad. A veces es difícil saber qué significa realmente seguir adelante, respondió. La vulnerabilidad en su voz resonó en lo más profundo de mí. Le compartí mis propias luchas, confesando lo complicado que había sido llenar el vacío dejado por mi difunto esposo. Fue un momento crudo, en el que sentí que la conexión entre nosotros se hacía más profunda al exponer nuestros miedos y arrepentimientos. Tomé valor y di un paso más. Matías, hay algo que debo decirte. He estado sintiendo una conexión contigo, una que es diferente. Me asusta, pero es real. Vi cómo sus ojos se agrandaban, el asombro evidente en su rostro. Yo también lo siento, admitió en voz baja, pero es tan confuso. Exactamente. No quiero lastimar a nadie, mucho menos a ti, le dije con el corazón acelerado, pero no puedo fingir que no me importas. Nuestra conversación fue interrumpida por un fuerte trueno que nos hizo sobresaltar a ambos. Se sintió simbólico, como si la tormenta fuera a reflejar a la que enfrentábamos en nuestro interior. Mientras el silencio se extendía entre nosotros, el peso de nuestros sentimientos se hacía palpable. Justo en ese momento apareció Natalia en la puerta, con su pequeña figura enmarcada por la luz. Mamá, Matías, entren, está oscureciendo. Su inocencia rompió nuestro momento, y mientras volvíamos al interior,
No podía quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado irrevocable. A partir de esa noche, todo se sintió distinto y el aire estaba cargado de emociones no expresadas. Notaba cómo Matías me miraba durante la cena, cómo sonreía ante mis bromas con una calidez que me provocaba escalofrío. Era algo emocionante y aterrador al mismo tiempo, y sabía que estábamos caminando una línea muy delicada. Una tarde, mientras preparaba la cena, Matías estaba cerca, trabajando en un proyecto escolar. El aroma de las especias llenaba el ambiente mientras cortaba verduras y de vez en cuando lo miraba de reojo. Él estaba concentrado, y yo sentí una oleada de afecto que luché por contener. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó, sacándome de mis pensamientos. Solo cortar las verduras, respondí, entregándole un cuchillo. Únete a mí. Cocinábamos juntos, y nuestras risas llenaban la cocina, entremezclándose con el calor del momento. Sin embargo, cada vez que nuestros brazos se rozaban, la tensión se sentía como electricidad estática, acelerando los latidos de mi corazón. Luché por mantener mis pensamientos bajo control. Después de la cena, nos acomodamos en la sala para ver una película, con Natalia acurrucada entre nosotros. Podía sentir la presencia de Matías a mi lado, y cada risa compartida parecía cargada de significado. La luz de la pantalla resaltaba sus rasgos, mostrando la confusión y el anhelo en sus ojos. A mitad de la película, Matías se inclinó hacia mí y nuestros hombros se tocaron. Mi respiración se entrecortó al cruzar nuestras miradas, y sentí una atracción hacia él que era casi magnética. En ese preciso instante, un relámpago iluminó la sala, y Matías se volvió hacia mí, su expresión mezcla de emoción e incertidumbre. ¿Podemos hablar?, susurró, su voz baja. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza, mientras salíamos al porche. El aire fresco de la noche nos envolvía, y una ola de anticipación recorría mi cuerpo. Sobre lo que hablamos antes, comenzó, vacilante, como si buscara las palabras adecuadas. No puedo seguir ignorando lo que siento. Su confesión me llenó de emoción, pero sabía que debíamos ser cautos. Yo también lo siento, Matías, pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos permitir que esto afecte a Natalia ni a tu padre. Él bajó la mirada, evidentemente lidiando con el peso de la situación. Y si esta conexión es algo importante, algo que podría ayudarnos a ambos a sanar. Un nudo se formó en mi garganta. Podría ser, pero debemos ser responsables. No quiero lastimar a nadie. Me importas, pero necesitamos definir lo que esto significa. En ese momento, Natalia apareció en la puerta llamándonos para entrar. El momento se rompió, y al ver a Matías alejarse, sentí una punzada de arrepentimiento. Había tanto por resolver, y podía sentir lo delicado de la situación que intentábamos manejar. Los días pasaron entre risas, silencios incómodos y miradas fugaces, y ya no podía negar la magnitud de mis sentimientos hacia Matías. Nuestras conversaciones, antes inocentes, ahora llevaban una corriente subyacente imposible de ignorar. Cada momento compartido se sentía cargado de significado, dejándome emocionada y aterrada a la vez. Una tarde, invité a Matías a dar un paseo por el parque cercano, con la esperanza de que el aire fresco nos ayudara a encontrar claridad. La luz del sol se filtraba entre los árboles, proyectando un tono dorado a nuestro alrededor mientras caminábamos. Podía sentir la tensión entre nosotros como un resorte listo para romper. María Fernanda, comenzó Matías, su voz firme pero cargada de emoción. He estado pensando en lo que hablamos. La conexión que tenemos no es algo que podamos ignorar, ¿verdad? Respiré hondo, con el corazón latiendo aceleradamente. No, no lo es. Pero debemos ser cuidadosos. Hay mucho en juego. Tu padre, Natalia. No quiero hacer daño a nadie. Asintió, asimilando el peso de mis palabras. Lo entiendo, pero ¿y si esta conexión es lo que ambos necesitamos? ¿Y si está destinada a ayudarnos a sanar? Su sinceridad me conmovió profundamente y sentí que mi propia vulnerabilidad emergía. Quiero explorar esto, pero necesito saber que estamos en la misma sintonía. No podemos dejar que esto se descontrole. Matías se acercó un poco más, sus ojos clavándose en los míos. Tomémoslo con calma, sin secretos, siendo honestos. Podemos manejarlo juntos. Sentí una oleada de alivio. La tensión comenzó a disiparse, reemplazada por la esperanza de avanzar con cautela. Un paso a la vez, coincidí, con una voz suave. Al regresar a casa me sentí más ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Teníamos un plan, un entendimiento que podría guiarnos en esta complicada relación.
Esa noche, mientras me acostaba, mis pensamientos giraban sin parar. Pensaba en mi difunto esposo, en la madre de Matías y en el delicado equilibrio que estábamos tratando de mantener.